Bueno, nuestro tema de hoy tiene que ver sobre los accidentes que podemos sufrir durante el trabajo. ¿Qué es lo que debemos que hacer? ¿Qué es lo que el siguiente paso a realizar? Bueno, vamos a conectarnos en esos momentos con la doctora Yuriko Delgado. Ella es abogada laboralista, a quien le damos la bienvenida a Visión Legal. ¿Cómo está, doctora? Buenas tardes y muchas gracias por la invitación para hablar sobre un tema bastante delicado que es el tema de los accidentes en el trabajo. Ujú. Nos vamos a detallar algunas cosas puntuales y principales para como trabajadores y como empresa poder saber cómo manejar estos temas de manera adecuada. Claro. Por ejemplo, si un trabajador sufre efectivamente un accidente durante sus horas de trabajo, ¿qué es lo que corresponde hacer inmediatamente por parte de la empresa, ¿no? Y del trabajador, efectivamente? Sí, bueno, en primer lugar, la respuesta más rápida es que se tiene que comunicar al Ministerio de Trabajo sobre Ah, cualquier situación que ocurra de esa manera, ¿no? Por ejemplo, se tiene que comunicar si hay algún accidente mortal o un accidente potencialmente mortal. Esa es una obligación de notificar al Ministerio para ello. Además, por ejemplo, el Ministerio a través de la SUNAFIL tiene que realizar una inspección adecuada para poder verificar que efectivamente este accidente ha sido por, digamos, ocasión del empleador mismo, de quizás sus indicaciones o quizás algún descuido del propio trabajador. Es toda una investigación, prácticamente como una investigación penal, Me pero en imagino este que caso depende en la del vía grado del laboral. accidente. Me imagino, disculpe que la interrumpa, del grado del tipo de accidente que se tenga, entonces. Así es, así Ajá. es. Este es un tema bastante delicado que tiene una línea muy delgada entre lo penal y lo que es y es la vía administrativa laboral. Pero Por eso es ejemplo, cuando en la es vía mortal penal, el accidente o también un accidente, digamos, que no necesariamente es mortal, pero sí exacto, importante. no necesariamente puede ser mortal, no necesariamente tiene que acabar en una muerte de algún trabajador, Mm, sino que también pueden haber acciones que pongan en peligro la vida del trabajador. Por ejemplo, quizá en una empresa minera hay algunas ujú. sustancias tóxicas que como empleador tengo este deber de prevención, de protección, de poder dar los implementos de seguridad y salud en el trabajo. Si no lo hago, aparte de una multa por la SUNAFIL, me arriesgo a ser denunciado penalmente, ¿no? por delito de atentado a la seguridad y salud en el trabajo. Porque Recordemos que, sí, dígame, por ejemplo, si se da un accidente en horas de trabajo, pero en el exterior, es decir, por ejemplo, el tema de un comunicador, ¿no? Un reportero que realiza su trabajo afuera, evidentemente, de la base, ¿no? También tiene que recurrir a las autoridades correspondientes porque se podría ir inmediatamente a un centro de salud, ¿no? Y no necesariamente hacer no, este tema. exacto. Sí, definitivamente la atención del empleador tiene que ser rápida. De hecho, en la norma, que es la ley 29783, que es la ley de seguridad y salud en el trabajo, establece una serie de obligaciones que los empleadores tienen que hacer. Debe ser una atención rápida. Y quien está a cargo de eso es el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es un comité mixto conformado por trabajadores y por los mismos miembros de la propia empresa, cuando la empresa tiene más de 20 trabajadores, o cuando una empresa es menos de 20 trabajadores hay un supervisor. Entonces, no hay que esperar formalidades, protocolos en lo absoluto, sino que la atención tiene que ser rápida, sino que sucede que eso no significa que porque un trabajador ha tenido un accidente, cualquiera puede levantarlo. Hay un protocolo, porque inclusive hacer esas actividades puede generar que el trabajador fallezca o tenga algún daño peor que eso o un daño muy grave. Entonces, es necesario y la ley te impone la obligación de hacer 4 capacitaciones anuales de parte de la empresa para sus trabajadores, para que tengan estos mecanismos, estos conocimientos, cómo actuar ante un accidente laboral. Por ejemplo, en el caso que usted menciona, no necesariamente tiene que ser en el centro de labores, puede ser en el ejercicio de las funciones, sea dentro del centro laboral o fuera. Inclusive hay casos a nivel de la jurisprudencia de otros países que son inclusive más amplios, porque inclusive si estás, imaginemos, almorzando, ¿no? En una hora que no es y ocurre un accidente laboral, hasta en eso la culpa es del empleador.
Pero bueno, en nuestro país, digamos, no hay ese margen tan amplio. Sin embargo, todo lo que sea en el ejercicio de las funciones, absolutamente todo, sea dentro o fuera, es un accidente laboral. Tan es así que los que hacen teletrabajo, por ejemplo, si es que el empleador no verifica que tengan las condiciones ergonómicas adecuadas en su silla, en su mesa y ocurre algún accidente porque el empleador debió verificar todo eso, la culpa es del empleador y corresponde hacerle una demanda, ¿no? Por atentar contra estas normas. Ya es una demanda que definitivamente será ganada, además de una multa por la SUNAFIL. Además de la multa, efectivamente. Ahora, esto implica a todo trabajador contratado por determinada empresa, más allá de que pertenezca a planilla o el tipo de modalidad que esté. Así es, inclusive esto abarca a los practicantes, abarca al sector público, al sector privado. Esa es una ley que abarca absolutamente a todos. Lo único que no abarca es el hecho del SSTA, el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, que es un seguro particular que solamente que las empresas tienen que contratar para los trabajadores que están en trabajos calificados como de alto riesgo, y ahí se activa este seguro para cubrir cualquier eventualidad. Evidentemente este seguro no se va a activar para personas que no están en planilla, para personas que no están en alto riesgo, quizá para personas que estén digamos, en recibo por honorarios. Entonces no se va a aplicar la activación de este seguro. Sin embargo, ello no obsta que, por ejemplo, si soy una empresa y contrato a personas bajo recibo por honorarios, a pesar que en los hechos eres trabajador, por supuesto que hay una responsabilidad adicional, porque implicaría una desnaturalización de las labores. En el derecho laboral existe un principio, que es el principio de primacía de la realidad, que siempre va a priorizarse los hechos sobre lo que está escrito. Te pueden poner que eres practicante, que eres locador de servicios, pero si en los hechos tú eres trabajador, definitivamente eso va a ocurrir, inclusive con personas que ni siquiera tienen contrato. Entonces, eso se tiene que evaluar. Este es un tema bastante importante por parte de los jueces, que inclusive, como le había comentado al inicio, hay un tema ya penal en este caso, ¿no? Ese tema básicamente se ha puesto más a la luz a raíz de un caso que hubo en Lima, ¿no? De un trabajador que se quedó encerrado en la bodega de una entidad, de una empresa, perdón. La habían encerrado, echado llave para que trabaje y se incendió y murió quemado. Entonces, a raíz de eso, las normas se comenzaron a endurecer un poco más. Igual en otro caso es el caso de una empresa de comida rápida en Lima, donde cayó un poco de agua, habían cables sueltos y 2 jóvenes murieron electrocutados. Entonces, por ejemplo, no importa si eres part-time, no importa si eres a tiempo completo, siempre va a aplicar estas normas y esta protección para ti. Y es importante esa información que usted da, doctora, porque hay mucho desconocimiento, ¿no?, por parte de los trabajadores, que piensan que porque no están precisamente en planilla o el tipo de modalidad que tienen trabajando no hay responsabilidad aparentemente por parte de las empresas ante ellos, ante situaciones como estas. Incluso, ¿qué pasaría precisamente por este desconocimiento de un trabajador que sufre algún tipo de accidente durante sus funciones, como le repito, no necesariamente en el interior, sino afuera, y decide por sí mismo ir, ¿no?, y costearse el tema de salud? O sea, no sé, es un golpe, algo, él mismo decide ir a una entidad de salud bajo sus mismos medios. Luego, ¿podría él hacer una demanda en contra de la empresa para la que laboraba? Sí, ahí hay una figura que se llama la responsabilidad civil. Digamos, o sea, esta figura ya también tiene una parte civil, ¿no? Que es que se tiene que verificar los elementos de la responsabilidad. Por ejemplo, si efectivamente la indicación del empleador ha ocasionado indirectamente este accidente laboral, el nexo causal, el daño ocasionado. Si, por ejemplo, este trabajador, posterior a que le toque trabajar, se va a una fiesta, ocurre un accidente ahí, no sé, le pasa algo, evidentemente eso no es culpa del empleador, por más que lo haya enviado de comisión a otro lado. Entonces tampoco es que el mismo trabajador pueda extralimitarse a hacer todo lo que guste porque sabe que el empleador va a tener que cubrir eso, sino que en el caso de
de una demanda, de un juicio, el juez va a evaluar estos elementos de la responsabilidad civil extracontractual para poder verificar si efectivamente hay una relación de causalidad entre las órdenes que el empleador le ha dado, que así inclusive puede no estar en el mismo contrato. El empleador por decir, no, pero en sus funciones no está establecido eso, pero basta que exista una prueba que yo como empleador le he ordenado a ese trabajador hacer esto, entonces ahí, digamos, aplica. Y ojo también, los trabajadores, y eso es un tema adicional, un tema extra, hay una figura que se llama el jus resistendi. Si como trabajador te toca trabajar en oficina todo el tiempo y el empleador te da una orden que no es de tus funciones, una orden que ponga en riesgo tu vida, tu integridad, tienes todo el derecho a resistirte, a no cumplirlas. De lo contrario, eso puedes demandar un acto de hostilidad. Y si te despiden por eso, igual manera, no es algo justo, no es algo amparado por la norma y bien vas a tener toda la razón ante ello. Así que invito a los trabajadores a verificar bien sus funciones y a evitar ponerse en el mismo riesgo. Así es, doctora, porque, como le repito, existe mucho desconocimiento, ¿no?, por parte de muchos trabajadores y también hay empresas que, valiéndose de este desconocimiento, abusan muchas veces y apelan a la explotación, ¿no?, con algunos trabajadores. Es bueno poder informarse, poder saber en qué condiciones uno está laborando para precisamente evitar estos temas de abusos laborales, en este caso también de los accidentes que tienen que ser responsabilidad muchas veces de parte de nuestros empleadores. Muchas gracias, doctora, por darnos esa vasta información. ¿Algún teléfono, redes sociales donde podamos ubicarla? Sí, por supuesto. Mi número de teléfono, tanto de WhatsApp como de llamadas, es 920-526-739 y mi página de Instagram es @abogada_yurico con Y con K, Delgado, en lo cual podrán encontrar información sobre sus normas laborales, sobre algunas cápsulas jurídicas, como yo lo llamo, de manera gratuita, y podemos agendar también asesorías virtuales por ahí. Perfecto. Muchas gracias por el espacio y estoy atenta más adelante a cualquier invitación. Muchas gracias, doctora. Que tenga una muy buena tarde.